A través de esta actividad semiótica de la cultura se propone un análisis semiótico a partir del cuento El rastro de tu sangre en la nieve, de nuestro escritor colombiano Gabriel García Márquez. En la estructura del cuento vamos asimilando poco a poco cómo se va configurando, cómo se va creando a través de cada personaje una semiósfera, ¿sí? Se va delimitando un campo de acción, un campo cultural en el cual cada uno convive, en el cual cada uno se desenvuelve. A su vez, el cuento nos va mostrando en su estructura narrativa cómo pasan luego esos dos sujetos principales con una semiósfera diferente, delimitada por sus características, pasan luego a otra semiósfera cultural totalmente diferente a la que normalmente ellos conviven. A excepción de Nena da Conte, pues que siempre fue una chica que en el cuento relatan que conoció Francia, que conoció Europa mucho antes de conocer a su enamorado. Billy Sánchez, Nena da Conte, ambos pues son originarios de la misma ciudad, Cartagena. Recuerden que Cartagena es una ciudad colombiana, entonces nos ubicamos en ese contexto de la región Caribe. A pesar de ser originarios de la misma ciudad, pues tienen formaciones académicas totalmente y su bagaje cultural también se determina de manera muy diferente. García Márquez en el cuento nos relata ese encuentro pasional entre ambos jóvenes. Recordemos que Billy Sánchez irrumpe en los vestieres en las playas de Marbella con una intención explícita, ¿sí?, de abusarla, pero que ella logra sortear esa situación de manera muy inteligente. El cuento pues refleja una tensión al encuentro entre esas dos culturas tanto distantes como profundamente diferentes, donde cada espacio, cada contexto geográfico delimita una serie de reglas y significados pues que poco a poco van contribuyendo al desenvolvimiento de cada individuo en la sociedad. Entonces eso es lo que encontramos en el cuento. Se genera esa visión debido a que se genera un choque también cultural cuando estos dos personajes, primero al ellos al conocerse, que logran ya luego entenderse a través de una serie de situaciones que García Márquez nos explicita en este cuento. Pero cuando se genera esa entrada a ese nuevo país, allí comienza el choque y más que todo le afecta a Billy Sánchez porque había sido un chico que nunca jamás había salido de su país. Recordemos a Yuri Luhmann cuando nos define a la semiología como ese espacio donde se crean signos que forman parte de una cultura, de la cultura de un grupo social y en el que se realizan procesos comunicativos de esos signos culturales, produciéndose nuevas informaciones. Así también nos va recordando que esos signos solo tendrán valor para dicho grupo social dentro de ese espacio delimitado. Y es así como lo vemos naturalmente cuando Billy Sánchez se enfrenta a la ciudad francesa y pues le genera un choque profundamente pues dramático, concluyéndose con un final trágico para él, tanto para su enamorada. Ahora, volviendo al cuento nuevamente, pues la figura de Billy Sánchez que nos muestran en esta oportunidad, pues es la de un dominio de un contexto, la de una regularidad de su diario vivir. Es así como lo muestran a él y es así, ese es su desenvolvimiento, ese es su bagaje cultural. Se creía el más macho. Tenemos que recordar pues que Billy Sánchez es perteneciente a una pandilla de su ciudad, pero que en el cuento logra conectar con Nena da Conte. Ella, con una semiósfera, con un bagaje cultural totalmente diferente. Recordemos que ella está recién llegada de Suiza. Ese viaje pues significa profundamente todo el recorrido que hizo y todo lo que pudo aprender durante ese trayecto. Recordemos que hablaba 4 idiomas, aprendiste música, en el cuento nos la relatan como aquella que interpretaba el piano. Entonces su campo intelectual y cultural pues es mucho más amplio que el de Billy Sánchez, notoriamente. En el encuentro de esas dos culturas, pues totalmente opuestas, surge el amor. García Márquez aquí hace una explicación del amor, nos recuerda siempre el amor como ese eje temático para transversalizar toda su obra. Entonces, nos revela en su narrativa cómo esos dos personajes se funden de amor.
retuercen de amor en la cama de la doncella, así como lo explica en uno de los fragmentos del cuento. Entonces ahí vamos viendo cómo esos dos personajes, ambos de Cartagena, una con un bagaje diferente, traída desde Suiza va formando su sistema, su conjunto simbólico frente a la realidad. En el cuento pues nos muestran cómo se unen de amor, pero si hubiese sido una chica que hubiera buscado ciertas características para enamorarse de un joven con esas mismas cualidades, de seguro que pues Billy Sánchez no hubiese estado en ese ámbito de la narrativa, pero nos los muestran y el cuento pues nos va colocando más adelante en esa estructura, ese encuentro que nos parece fabuloso para ejemplificarlo aquí. El cuento transpone una tensión, en la temática nos transpone una tensión, una búsqueda incesante de la identidad latina frente a la europea. Pues, y se va marcando una frontera entre dos mundos, dos cosmovisiones que no logran conjugarse y terminan excluyendo la vida, las costumbres pues de ese grupo social. De su contexto, pues en ese delirante viaje a Francia. Allí vemos cómo semióticamente, pues cada quien va marcando, el cuento va marcando una semiósfera, y miren cómo en ese viaje de luna de miel, pues supone una salida de su lugar de origen, pues que es Cartagena en este caso, hacia Francia, un país completamente distinto. Ya sabemos muy bien en todo el ámbito de la vida cotidiana. Recuérdense cuando el secretario de la embajada al final del cuento nos dice que nunca le prestó tanta atención a Billy Sánchez al considerar que ese apellido pues no podría venir de personas tan ilustres, o cuando les recuerda amablemente de que a pesar de sus prisas, de sus apuros, tenía que entender que se encontraba en un país civilizado donde no se puede transgredir las reglas tan fácilmente. Lastimosamente, pues, ese paseo le cuesta la vida a Nena Daconte y hace perder a Billy Sánchez, lo hace perder pues en un limbo de la soledad abrumadora de esa ciudad. Recordemos nuevamente a Yuri Lotman con esta afirmación, y es: la ciudad es la parte del universo dotada de cultura. Pues, ¿qué significa? ¿A dónde nos dirige esto? Pues significa que cada cultura cada ciudad, sí, perdón, tiene su propia cultura, y que esa cultura es única en el universo. Así entonces, pues el cuento nos va mostrando todas las dificultades que tuvieron al llegar a esa ciudad. Tenemos que recordar pues desde el trato del guardia hasta las inentendibles razones con las que tuvo que lidiar Billy Sánchez. Recordemos la pelea que tuvo con los choferes de esa gran avenida de la ciudad parisina, esa incomprensión de las reglas de tránsito, la soledad que lo sucumbió en medio de aquella noche helada. Pues Billy Sánchez fue un personaje muy vulnerable en aquella ciudad. Esa soledad que le hizo recordar todo lo distinto, todo lo contrario, y que jamás y nunca logró entender Billy Sánchez esa gran contraposición. Recordemos que en ese cuento él evoca esos momentos cuando asaltaba en los bares públicos, esa comida típica de su tierra natal, y ese aire caribeño y ese calor que le hacía mucha falta en esta abrumadora soledad. Así como decía, Billy Sánchez fue un personaje muy vulnerable en aquella ciudad. Como se relata en el cuento, fue un costeño aturdido por la novedad de París. Aquí tenemos otro ejemplo cómo cada grupo social y cultural va marcando sus pautas de convivencia, sus mecanismos para poder convivir y entenderse. Recordamos aquí en un fragmento cuando Nena Daconte exclama. Recordemos que Nena Daconte pues, había ido ya en otra ocasión a esa ciudad, había recorrido mucho más que Billy Sánchez. Y Billy Sánchez, pues, primera vez que salía de su Colombia. Dice: no hay paisajes más bellos en el mundo, decía. Es decir, se estaba refiriendo a esos bellos paisajes que engalanan la ciudad, ese país francés. Pero, decía, pero uno puede morirse de sed sin encontrarse a nadie que le dé un vaso de agua gratis. Miren cómo se determina el comportamiento de esa ciudad, ¿no? Que se traduce pues en una individualidad.
que como sociedad se ha creado, tan distinta, tan distante de su natal Cartagena, donde pues un vaso de agua no se le niega a nadie y donde eso significa el común denominador de la característica de estas personas que convivimos en esta área de la región colombiana, la región Caribe. Entonces García Márquez retrata cómo la semiósfera de la ciudad y la semiósfera de Billy Sánchez terminan afectándose el unos con otros, pues en ocasiones se interrelacionándose, pero con un resultado final muy devastador, en que la única que podía desenvolverse en medio de aquella complejidad de signos, pues muere desangrada por el pinchazo de una rosa en aquella soledad abrumadora de París.